Hola, estudiantes de grado 11. Vamos a continuar con esta línea de la relación de filosofía y sociología. Y en esta ocasión, nuestra presente reflexión se va a desarrollar a partir de la dimensión social de la persona en la historia de la filosofía. Conecta con la misma historia universal. Inicialmente, eh, quisiera aclarar que la familia es considerada como el núcleo fundamental de la sociedad, puesto que eh, en ella emergen, en ella nacen y se gestan cada uno de los procesos de cualquier contexto. Es la familia la que permite que interactúen un individuo para con otro, dentro de vínculos familiares, ya sea entre esposos, entre hijos, primos, suegros, tíos, tías, padrastro, madrastra. Pero la familia es el punto de partida para construir sociedad. Aunque el concepto de familia como núcleo de sociedad es un término mucho más de la modernidad, incluso desde la Edad Media, pero desde la prehistoria no se puede hablar todavía de familia, se habla de sociedad, sin términos reales. Es así entonces como iniciamos esta reflexión partiendo de un rasgo característico, y es que en el desarrollo de la sociedad a lo largo de toda la historia, en un comienzo las familias se reproducían o las familias multiplicaban sus hijos o sus herencias dentro de los mismos vínculos o dentro de los mismos lazos familiares. ¿Alguna vez usted se ha preguntado sobre la teoría del Génesis, cuando Dios creó al hombre y la mujer, y allí con Adán y Eva, ellos tuvieron unos hijos, y luego cómo hicieron para que esos hijos, siendo hermanos, cómo hicieron para que se empezaran a reproducir en la tierra? Y que hoy por hoy pues ya tenemos todo el planeta lleno de individuos. O sea, ¿cómo se dio ese proceso? ¿Habían otras familias aparte de la Adán y Eva? Quiere decir que históricamente, desde el mismo hecho bíblico y desde la misma historia, las familias primitivas gestaron sus hijos, sus herencias, a partir de las relaciones sexuales dentro de las mismas familias, es decir, dentro del mismo núcleo, del mismo círculo sanguíneo. Difícil de entenderlo hoy en día, incluso no solamente por estereotipos sociales o religiosos o culturales, sino desde el mismo hecho de la medicina. Por ejemplo, ustedes saben que eh, entre familiares de primero, segundo, tercer grado de consanguinidad, tener un hijo trae unas consecuencias de malformación, unas consecuencias genéticas. Pues primitivamente así se dio ese proceso. Viene entonces el estudio de las épocas del desarrollo social en el marco de las familias como núcleo fundamental de la sociedad. Es una primera época conocida como el salvajismo. Fue una época donde los individuos, los seres humanos en la Tierra, los primeros habitantes de la Tierra, se destacan por desarrollar prácticas agrarias, es decir, sus economías se desarrollaban a partir de la agricultura, como observamos, a partir de la recolección de frutos, la recolección de semillas, a partir de los vínculos que tenían los unos para con los otros, la mano obrera, en el intercambio de oficios y quizá de productos. De modo que los grupos sociales se reúnen para la producción y para el desarrollo de sus economías particulares y de manera especial mediante una economía agraria. En cuanto a la familia encontramos un rasgo característico, y es que se conoce como la familia, donde esta se conforma quizá por una madre como cabeza principal, pero no
se tiene certeza de quién es el padre. Afortunadamente, pueda que en aquel momento hubo un comercio sexual de mujeres, un comercio sexual de madres, y es que éstas creaban hijos, pero que no se sabía con certeza quién era su padre. De modo que fue algo muy salvaje, muy reptiliano, muy animalístico, donde varios hombres engendraban o varios hombres embarazaban mujeres y esas daban a luz a numerosos hijos, pero no se sabían en medio de todo quién era el padre, pues no estaba todavía estructurado este concepto que todos conocemos como padre, madre e hijo. Esto entonces había como una especie de estado natural, una especie de estado reptiliano, es decir, vivían según la orientación de sus instintos. ¿Listo? Viene un segundo momento, que es la época de la barbarie, y como hecho histórico del desarrollo social, allí los hombres, los habitantes de la tierra, empiezan a desarrollar una serie de prácticas de economía, y ya no es solamente la agricultura, ya no solamente la recolección de frutos, de nueces, sino es la siembra, es la plantación de árboles también. Y la economía se abastecía era primero por los productos agrarios, y allí está también el producto o la crianza de animales, por ejemplo la ganadería. Esta para la producción de leches, bueno, todos los derivados de la leche se conocen como lácteos, como las carnes, las pieles para eh, fabricar sus primeros trajes, cubrirse del frío. Bueno, y como práctica económica se resumen las dos, ¿no? Entre ganadería y entre agricultura. Como rasgo característico de las familias, ya tenemos un primer acercamiento a la consolidación de la misma, y es que ya hay una vinculación conyugal entre los dos sexos, hombre y mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay como un contrato, es decir, ya hay un compromiso entre un hombre y una mujer. No podemos hablar de matrimonio todavía. Matrimonio es un término mucho más moderno, pero ya un hombre y una mujer se unen, y a partir de allí empiezan a gestar y a crear sus espacios de vida afectiva, de vida conyugal, sus espacios de construir un proyecto de vida, de construir proyectos económicos mediante la agricultura y la economía. Y, y bueno, quizá eh, dentro de esos mismos espacios habían problemas, habían inconvenientes en la relación familiar, y esto daba como conclusión quizás separaciones, y luego uno de los cónyuges podía fácilmente construir una vida familiar o construir una vida conyugal con otro sujeto. Pero como tal no había todavía un contrato, es decir, lo que se entiende hoy por hoy un matrimonio. Un tercer momento viene la época de la civilización, y ya viene el desarrollo propiamente industrial en la sociedad. Ya viene la invención de las máquinas, lo que se conoce como la primera revolución industrial. Y es que se supera la economía agraria, se supera la economía campesina, se supera la recolección de frutos, la crianza de animales, la siembra de árboles. Se supera y pasa a desarrollarse en prácticas industriales, prácticas empresariales. Y hay un giro muy enorme, puesto que para esa época de la civilización, aproximadamente el 70% de las prácticas económicas van a ser industriales, y un 30% de las prácticas económicas van a ser agrarias. En los periodos pasados, como en la barbarie y en la época del salvajismo, era lo contrario. Las prácticas agrarias
llegaban a ser un 90-100% porque todavía no había industria, todavía no había arte. De modo que el hombre, como ser social por naturaleza, ya se independiza un poco de las labores propias del campo y va a trabajar a una industria, va a trabajar en una empresa, a laborar como obrero. Allí nace la economía laboral, el oficio. A partir de allí, ya desde la Edad Media, ya surge el concepto de dinero, por ejemplo, ya nacen los billetes. En la antigüedad no existía el factor dinero, se trabajaba la economía era mediante los trueques, el intercambio de productos. Ya para la Edad Media nace el dinero como factor o como elemento para pagar un producto o pagar el mercado obrero a través de los papiros. El dinero también ha tenido una evolución. En la antigüedad, por ejemplo, después de los intercambios de productos, llegaba la mano obrera o los productos tal, y de ahí viene el término salario, sueldo. La sal era el medio de pago y era muy importante y era muy valioso para esas comunidades, puesto que fue un condimento que estaba reservado para las grandes clases burocráticas, para los privilegiados, y quien comía sal era porque hacía parte de una alta aristocracia. Entonces se convirtió en un medio de pago. En cuanto al rasgo característico del concepto de familia para aquel momento, nace lo que se conoce como familia monogamia o monogámica, y se puede decir que se gesta o parte allí lo que se conoce como el machismo, ¿no? En términos míos, creería yo, en términos míos. Eh, ya que el hombre empieza a predominar, empieza a someter a su mujer. Incluso tiene unos rasgos muy bíblicos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que las mujeres han de ser sumisas, han de ser sometidas a sus esposos. Es un término que desde mi manera de ver parece ser muy machista. Yo creo que de aquí en adelante esto ha generado un proceso donde todavía en algunas sociedades contemporáneas se acepta y se percibe y se contempla ese rasgo característico donde el hombre es el que predomina en la sociedad. ¿Y cómo predomina? Es el que sale a trabajar, el que sale a estudiar, el que sale a conseguir el sustento diario, mientras el rol femenino o el rol de madre es la que se queda en casa criando, haciendo las cosas domésticas, cocinando, lavando, viendo, en fin. Entonces, en ese orden de ideas, en ese sometimiento de la mujer bajo el yugo del hombre, por decirlo así, en expresión un poco cruel, nacen o como consecuencia otras problemáticas, como son la prostitución, el adulterio, puesto que el hombre socialmente es aceptado como ser superior al frente de la mujer y al frente de los hijos. Y es curioso, pero uno escucha, por ejemplo, a personas de la tercera edad, personas que tienen ya sobre los 70 años, 80 años, 90 años, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, y ellas vivieron esa época de este predominio de sus esposos, y ellas aceptaban eso, que sus esposos estuviesen con otras mujeres, que tuviesen hijos por medio, que tuvieran otras parejas, que luego estuvieran con ellas, que cometieran infidelidades, incluso que se fueran a vivir con otras mujeres y que luego retornaran con ellas. Fue una situación que se presentó en su contexto hace más de 40, 60 años y que socialmente aparentemente fue muy aceptable. Y hay que decir que hoy en día, hoy por hoy todavía se siguen presentando algunas situaciones de estas. Continuando en este orden de ideas frente al acercamiento que hemos venido haciendo de las últimas historias del desarrollo social, estableciendo la familia como núcleo de la sociedad, como ente principal. Más adelante vamos a entrar a expresar de una manera más detallada sobre la pugna
que hubo entre los sofistas y Platón y Aristóteles sobre el concepto de sociedad y el relativismo, en los valores y en las normas, en las leyes, en las virtudes. También veremos un poquitico más adelante la percepción de la Edad Media, esta que se destaca por ser céntrica y cristiana por excelencia en el valor de la familia. Importante también como sexto elemento estudiar la percepción de la modernidad, ya en asuntos más políticos, sobre lo que se entiende como familia y sociedad. Asimismo, el concepto de contemporaneidad y, por último, el de la sociedad actual. De modo que, por ahora, los dejo con esta introducción de la relación filosófica que hay con los contextos sociales y estableciendo la familia como núcleo de la misma. Continuaremos en un segundo momento a partir del pensamiento griego en adelante.